Hola a todos. Hoy es martes, 5 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Me alegra estar de vuelta. John, ¿qué opinas de la Operación Libertad que ha anunciado Donald Trump? Y ayer vimos una especie de caos en el estrecho de Hormuz. Estaban intentando enviar esos petroleros, provocando cierto desorden y tratando de forzar su paso por el estrecho, por la ruta que Estados Unidos había intentado definir como un corredor seguro cerca de la costa de Omán. Pero no funcionó, no lo consiguieron. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué fue eso, en tu opinión? Creo que lo que estamos viendo es una serie de medidas que Trump ha acordado con sus mandos militares y con la dirección civil, es decir, Vance, Marco Rubio en Exteriores y el Tesoro, para dar la impresión de que ofrece una vía pacífica mientras prepara provocaciones hacia Irán. De ese modo, si esa supuesta vía pacífica se ve cuestionada, Trump podrá afirmar que fue Irán quien abrió fuego, quien provocó la violencia y desencadenó el tipo de ataque masivo para el que lleva días reuniendo tropas y preparándose. Por un lado, para Trump es algo esencial, psicológica, personal y políticamente. Necesita demostrar que está ganando. Y quiero llamar la atención de todos sobre ese tuit casi delirante que ha publicado la Casa Blanca. He publicado un análisis sobre ello esta mañana en Dances with Bears, en johnhelmer.net, donde se muestra a Trump diciendo la palabra winning y la repite una vez por segundo durante 1 hora y 18 segundos. Esos son 3.600 repeticiones de la palabra winning. Ahora bien, un acto así es sintomático de una degeneración psicopatológica, una enfermedad neurológica por parte de Trump. Pero dejemos eso a un lado y tratémoslo como una muestra racional de su necesidad de demostrar a su base de votantes que está ganando. Tened en cuenta, amigos, que como venimos diciendo desde hace tiempo, si los republicanos pierden el control del Congreso, Trump se enfrentará, después del 3 de noviembre, y sin duda, cuando se reúna el nuevo Congreso, no solo a una mayoría a favor de su destitución, sino también a una posible supermayoría para invocar la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos. Esa es la declaración de incapacidad presidencial. Nos estamos enfrentando a eso, lo que significa que él sabe que se enfrenta a eso. Es algo bastante serio. Ese tuit de victoria es un síntoma de lo que necesita políticamente. Y creo que el intento de mostrar un éxito militar, escoltando buques fuera del estrecho de Hormuz con acuerdos previos, es una fuente griega muy fiable que me ha dicho esta mañana que algunas de las negociaciones de fondo están preparando buques en coordinación con Estados Unidos, que ya tenían previsto salir con permiso iraní. En otras palabras, hay toda una serie de montajes secretos para que Trump pueda mostrar que su política de escolta y orientación militar está funcionando, cuando en realidad no es así. ¿De acuerdo? Ahora bien, si por otro lado esto fracasa, como tú has dicho correctamente que va a pasar, y de hecho está pasando, Trump busca provocar algo parecido a un incidente del Golfo de Tonkin. Es decir, dejar claro que no es culpa suya, que fue la Guardia Revolucionaria iraní la que abrió fuego, rompió el alto el fuego y no le dejó otra opción que lanzar un ataque masivo. Un ataque que lleva tiempo preparando y que, según le aconsejan sus asesores militares, entre ellos Vance, según parece razonable sospechar, probablemente no logre sus objetivos bélicos y suponga pérdidas para Estados Unidos. Pero aún así, Trump quiere demostrar que puede conseguir por la fuerza lo que no logró ayer mediante la negociación, sea como sea. Por supuesto, esto no es una maniobra como la del Golfo de Tonkin, que intentó montar Lyndon Johnson con los vietnamitas, porque Estados Unidos ya está en guerra con Irán y estamos en un alto el fuego.
La guerra ya ha empezado. Así que lo que tenemos delante es una maniobra para justificar la reanudación de una ofensiva. Tenemos una doble vía, igual que hay dos rutas, la de Omán y la iraní, saliendo del estrecho de Hormuz. En el fondo, estamos viendo una especie de juego de sombras con dos caminos que buscan dos objetivos a la vez, que acaban sumando una sola doctrina absurda. Absurda en el sentido neurológico, absurda en el sentido psicopatológico. Esa doctrina que Trump ha repetido una y otra vez. Ganar, repetido 3.600 veces en la web de la Casa Blanca. Sí. John, esto es lo que tuiteó el presidente del Parlamento en Irán. Dijo, la ecuación del estrecho de Hormuz está en proceso de consolidarse. La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético ha sido puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados a través de la violación del alto el fuego y la imposición de un bloqueo. Por supuesto, su maldad disminuirá. Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía. Y ya hemos visto lo que le pasó ayer a los Emiratos Árabes Unidos. We've seen what has happened to UAE yesterday. Iran simply is defining two lines. Irán está trazando básicamente dos líneas, y esas dos líneas se pueden ver en esta imagen. Dos líneas amarillas. Van desde la parte occidental del estrecho de Hormuz hasta la parte oriental del estrecho. Incluyen esos dos puertos importantes de los Emiratos Árabes Unidos que ellos querrían poder usar después de salir de la OPEP y del CSG. Podrían vender más petróleo y energía utilizando esos dos puertos. Pero parece que Irán, en la práctica, unidades para los snaps. ¿Cuál crees que es el juego ahí? What is the game there, in your opinion? Me estás pidiendo que hable de la política árabe-iraní. Será mejor que no llegue tan lejos. No hablo de algo árabe-iraní. Me refiero a cómo los Emiratos Árabes Unidos se están acercando a Israel y a Estados Unidos para intentar, de alguna manera, mejorar su posición, la situación en la que se encuentran ahora mismo. Bueno, esa es una cuestión de política árabe. Está claro que los Emiratos Árabes Unidos han sufrido pérdidas mucho mayores de lo que jamás imaginaron. Y cada una de las direcciones estratégicas que estaban planificando, por ejemplo la que tenían con la India del primer ministro Modi, que habría convertido a los Emiratos junto con la India en una especie de punto de anclaje en el Golfo Pérsico para el IMEC, el corredor India-Oriente Medio-Europa, hacia Grecia y luego el resto de Europa. Todo ese corredor comercial se ha venido abajo. Los intentos de los Emiratos por neutralizar o equilibrar su influencia política frente a Arabia Saudí también se han derrumbado. Ha sufrido un daño estratégico importante en su economía, en el turismo, como centro comercial y también como centro financiero. Todo eso han sido pérdidas estratégicas. Así que no le queda otra opción que acercarse a Estados Unidos. Y claro, es un problema serio si Irán demuestra básicamente a los Emiratos Árabes Unidos que si van en esa dirección, los van a frenar, los van a castigar, les van a imponer un coste que Estados Unidos no puede compensar. A mí me parece que esa es la situación. ¿No estás de acuerdo o lo ves de otra manera? No creo que los Emiratos Árabes Unidos entiendan la situación en la que están ahora mismo. Pero tengo la sensación de que de alguna manera otros países del Golfo, como Qatar y Arabia Saudí, tampoco saben qué hacer. Sobre todo Arabia Saudí. Están intentando manejar su posición, pero no consiguen encontrar una solución para eso. Tienen que gestionar su posición equilibrando su relación con Estados Unidos y con Irán. Tienen que hacer un esfuerzo de equilibrio mayor del que Emiratos Árabes Unidos está demostrando poder hacer ahora mismo. Eso es cierto.
Lo que puedo mencionar aquí es que el ministro de Exteriores Araghchi ha publicado esta mañana un tuit, según entiendo, con la siguiente declaración. Y me resulta desconcertante, aunque creo que también tiene que ver con los cálculos iraníes sobre la política árabe. Araghchi ha dicho esta mañana en un tuit que mientras las conversaciones avanzan gracias al generoso esfuerzo de Pakistán, Estados Unidos debería tener cuidado de no dejarse arrastrar de nuevo al atolladero por quienes le desean mal. Ahora bien, yo no tengo constancia de que esas conversaciones estén avanzando en absoluto. De hecho, hasta ahora nuestra conversación se ha centrado en los intentos de Trump de llevarnos de nuevo a una situación de guerra posterior al alto el fuego o a un régimen posterior al alto el fuego en el estrecho de Hormuz, al que él llama una victoria. No veo que las conversaciones estén avanzando en absoluto, ni por parte de Estados Unidos ni por parte de Irán. Aunque, desde el punto de vista iraní, sí parecen progresar, porque Estados Unidos no está moviendo su posición negociadora. Lo que no entiendo es esto. Estados Unidos debería tener cuidado de no dejarse arrastrar de nuevo a un atolladero por quienes le desean mal. ¿Eso es una referencia a Israel? Bueno, no lo es. Y además sería una forma bastante extraña de que el ministro de Exteriores iraní se refiriera a Israel. Es un aliado muy cercano de Estados Unidos, difícilmente alguien que le desee mal. En este momento, ambos son exactamente iguales respecto a Irán. Entonces, ¿el que le desea mal es Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein? Más bien parece que es Irán. John, esto es lo que publicó el Financial Times. Muestra que la pérdida de suministros de petróleo a lo largo de la historia se remonta a la guerra entre Irán e Irak, la guerra de Irak y Libia. Y todo acaba llevándonos al estrecho de Hormuz, justo ahora. Lo que está pasando ahora con el estrecho de Hormuz no tiene ni punto de comparación. Porque sea lo que sea que se les ocurra a estas personas en Washington, tú mencionaste que se están preparando para un nuevo ataque. Eso es de hecho lo que está ocurriendo. Si queremos ser lógicos con lo que está pasando en Oriente Medio, se ve claramente que están reuniendo fuerzas, que están llevando muchas armas a la región. Se están preparando para un nuevo ataque. Eso, creo yo, es un hecho, por lo que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿cómo va eso a resolver el problema al que se enfrentan ahora mismo con el estrecho de Hormuz? Este es el mayor problema de la administración Trump. Y mencionabas a Araghchi. Araghchi dijo ayer que ya ni siquiera están hablando del programa nuclear iraní, que eso ya no está sobre la mesa. Bueno, recuerda que ya intentamos explicarlo la última vez. Es la tercera fase de la negociación, tal como Irán la ha definido. La primera y la segunda fases son negociaciones de alto el fuego, de paz en la región, sobre todo para detener los ataques de Israel en el Líbano. La segunda fase es la del estrecho de Hormuz. Las conversaciones nucleares son nuestra tercera fase, pero estamos atascados en la primera y la segunda. Así que, en términos iraníes, ahí es donde estamos. Y Estados Unidos, básicamente, está perdiendo la iniciativa, porque seguimos en la primera y la segunda fase, el alto el fuego y el régimen de Hormuz. Déjame volver a la cuestión más amplia que planteas. ¿Cómo calcula Estados Unidos, o la administración Trump, o la Casa Blanca, que puede obtener algún beneficio en una situación que tú mismo has descrito como casi con toda seguridad una situación perdida? Bueno, veamos cómo piensa, técnicamente, una Casa Blanca al comienzo de la temporada de viajes y en plena campaña de elecciones de medio mandato. La forma en que una Casa Blanca piensa es en función de las encuestas. Mide cómo traducir los votos en poder y cómo convertir las demostraciones de poder en votos. Ahora mismo, esta semana, el promedio más reciente de las encuestas de opinión, la aprobación pública de Trump, muestra que está perdiendo otro punto porcentual,
o punto y medio. ¿Qué significa eso? Pues tengamos en cuenta que supuestamente fue el objetivo de un intento de asesinato hace solo unos días. Así que, digámoslo claro, no obtuvo ningún beneficio de haber sido atacado. No hubo ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera, ninguna movilización repentina de votantes indecisos por simpatía. Mobilization of undecided voters in sympathy. There is no sympathy vote left for Trump. Ya no queda ningún voto de simpatía para Trump. Los votantes indecisos, los que no se identifican ni como republicanos ni como MAGA, digamos los republicanos duros, ni como demócratas, están cada vez más polarizados. Y Trump no gana nada con ningún tema interno. Su nivel de desaprobación por la inflación, atención a esto, su desaprobación en política de inflación es del menos 39%. Menos 39. Pues ahí tienes la respuesta a tu pregunta sobre la escasez de petróleo que sale del estrecho de Hormuz. Eso se traduce directamente en una enorme desaprobación entre los votantes estadounidenses, un miedo a la inflación. Y eso a su vez está hundiendo la aprobación de Trump, aumentando su desaprobación. Y a medida que empeora, la aprobación de una acción militar contra Irán se vuelve cada vez más negativa. Así que solo hay una manera en la que Trump puede pensar que puede ganar, como acabamos de explicar, y es presentándose a sí mismo, o bien como alguien que ha sido provocado, o bien como alguien que de algún modo ha conseguido una victoria. Ahora bien, ¿cómo va a lograr una victoria en este momento? Voy a hacer una predicción y nuestra audiencia podrá comprobarlo conmigo dentro de unos días, el 14 de mayo. El 25 y 26 de febrero, recordad, 48 horas antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ataque, su guerra contra Irán, el primer ministro Modi de la India viajó a Israel y en el Parlamento israelí proclamó Am Israel Chai, que es un grito de guerra judío-israelí, muy antiguo, y que para los israelíes significaba que el gobierno indio apoyaba su guerra. Mi opinión es que eso es exactamente lo que Trump tiene previsto hacer con el presidente Xi Jinping de China, alrededor del 14 o 15 de mayo. Es decir, Trump va a anunciar que su principal adversario estratégico en el mundo, China, contra la que la mayoría de los planificadores del Pentágono elaboran planes de guerra, sanciones económicas y estrategias de contención a largo plazo, pues bien, China y Estados Unidos van a darse un abrazo. Eso es lo que Trump le prometió a Xi. Y si llega a producirse un nuevo ataque contra Irán, Trump lo hará como si contara con la aprobación de China, del mismo modo que la aprobación de la India fue transmitida por Modi el 26 de febrero. Atentos a los días 13, 14 y 15 de mayo. Trump llega a China el 14 y el 15 de mayo. Déjame añadir algunas cosas para situar dónde está China ahora mismo. Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dejado de ofrecer las ruedas de prensa diarias. Hoy es martes y no ha habido una sesión informativa diaria del Ministerio desde el 30 de abril. Eso fue el jueves pasado, si no me equivoco con las fechas. Está claro que Wang Yi, el ministro de Exteriores y miembro del Politburó, muy cercano al presidente Xi, más que otros ministros de Estado, mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado Blinken el 30 de abril. Y estoy leyendo el comunicado, el llamado readout. Escucha lo que dice, en el contexto del plan de ataque de Estados Unidos contra Irán y del plan, digamos, de operación de libertad de navegación, el intento de forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Teniendo todo eso en mente, escuchemos lo que dice Wang Yi. Esta es la versión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Él dice, Wang Yi dice que la diplomacia entre jefes de Estado, es decir, entre Trump y Xi, siempre ha sido un ancla de estabilidad para las relaciones entre China y Estados Unidos. Bajo la orientación estratégica de Xi y Trump, las relaciones entre China y Estados Unidos se han mantenido, en general, estables. ¿En general estables? ¿Quién piensa eso sobre la forma en que se han comportado las relaciones entre Estados Unidos y China
en los últimos 2 años. Wang continúa diciendo que esa estabilidad responde a los intereses fundamentales de ambos pueblos y a las expectativas comunes de la comunidad internacional. Ambas partes deberían mantener la estabilidad que tanto ha costado conseguir, prepararse bien para la importante agenda de los contactos de alto nivel, ampliar la cooperación y gestionar las diferencias. También deberían explorar la construcción de una relación entre China y Estados Unidos que sea estratégica, constructiva y estable, basada en el respeto mutuo, la convivencia pacífica y la cooperación en la que ambas partes ganen. Esa es la zanahoria china, la zanahoria bilateral china. En términos rusos, eso es lo que el presidente Putin sigue diciendo, que fue la fórmula de Anchorage, construir cooperación económica con la administración Trump. Pero ahora, escucha esta parte porque es la que más se ha destacado en los medios europeos contrarios a China. Wang Yi subrayó que la cuestión de Taiwán afecta a los intereses fundamentales de China y representa el mayor riesgo en las relaciones entre China y Estados Unidos. Dijo que la parte estadounidense debe cumplir sus compromisos y tomar la decisión correcta para abrir un nuevo espacio de cooperación entre ambos países y contribuir al mantenimiento de la paz mundial. En mi interpretación, ¿qué está diciendo Wang? Está diciendo, dejad de escalar la tensión en torno a Taiwán, que lo percibimos como una amenaza, y nosotros a cambio retiraremos nuestra presencia en el estrecho de Hormuz si vosotros os retiráis del estrecho de Taiwán. Por supuesto, no lo expresa exactamente así, pero teniendo en cuenta el contexto internacional y la importancia del estrecho de Hormuz para los acuerdos petroleros entre China e Irán, ¿qué está diciendo realmente Wang? No está diciendo nada sobre la inestabilidad ese sublever, que agregó medicina. That war is creating for China. What he is saying is China is ready to. Lo que está diciendo es que China está dispuesta a llegar a un acuerdo con Trump si Trump satisface a China en el tema de Taiwán. Y eso, desde el punto de vista de Trump, va a ser un acuerdo fácil de cerrar. Y si ese es el acuerdo que se está preparando, claro, serán palabras. Habrá palabras estadounidenses, y China confía en las palabras de Estados Unidos, igual que lo hacen Rusia e Irán. Si ese es el acuerdo que se avecina, tenemos que estar atentos a la posibilidad de que Trump utilice ahora la cobertura de China, no solo la de la India, para reanudar la guerra. Creo que eso es lo que está pasando. Creo que hacia ahí nos dirigimos. Y lamento que eso decepcione a muchos de nuestros oyentes, que quieren creer que China piensa de otra manera sobre Irán. Me alegra saber que el ministro de Exteriores, Araghchi, está a punto de viajar a China. Está de camino porque acabamos de saber, como noticia de última hora, que se dirige a China. De acuerdo. Así que podemos apostar con total seguridad a que cuando baje del avión y venga a reunirse con Wang Yi, ¿adivinas qué va a preguntar? Va a hacer exactamente las mismas preguntas que acabo de plantear. Sí, mi comprensión de la situación entre China y Estados Unidos, creo, es mucho más compleja, John. No se trata solo del estrecho de Hormuz o del caso de, ya sabes, Taiwán. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en Indonesia y con cómo el estrecho de Malaca está ahora mismo en juego. Y China lo sabe. Al fin y al cabo no pueden, porque mira lo que pasó en Anchorage. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Mencionaste que están literalmente siguiendo el ejemplo de Rusia con la reunión de Anchorage con Estados Unidos. Quieren algún tipo de gran acuerdo con Estados Unidos, pero Estados Unidos no es capaz de ofrecerle eso a nadie. Porque la mentalidad en Washington es de hegemonía. No se trata de cooperación ni de asociación. Ese es el problema. Creo que Rusia y China entienden perfectamente la posición de Washington. No quieren hablar como socios, quieren hablar como un hegemón. Quieren forzar a China a una determinada posición, en mi opinión. Y con el caso de Taiwán,
Mira lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, John. ¿Cómo puede alguien imaginar que Estados Unidos sería capaz de crearle problemas a China en Taiwán? Estados Unidos, militarmente, ya no está en condiciones de causar problemas a esos países. Well, I differ there. Bueno, ahí discrepo. Para empezar, desde el punto de vista chino y también desde el punto de vista ruso, la política de Estados Unidos es volver a armar a Japón, igual que en Europa está volviendo a armar a Alemania. ¿Y adivina quiénes son los objetivos de la remilitarización de Japón? Rusia. ¿Cuánto tiempo lleva, John? ¿Cuánto tiempo lleva rearmar a Japón? No lo tienen, John. I differ. The Japanese can rearm very No estoy de acuerdo. Japón puede rearmarse muy rápido bajo el régimen actual. Pero si lo que dices es que el riesgo potencial para China o para Rusia aún está bastante lejos, eso también es cierto. Ahora bien, mientras tanto, China ha dejado muy claro que la remilitarización de Japón supone un nuevo riesgo muy serio. En segundo lugar, se dice lo mismo de Corea del Sur y también de Filipinas. Y eso lo dice China y lo respalda Rusia, junto con la relación estratégica que Rusia mantiene con Corea del Norte. Todas esas relaciones están en juego, tal como ha señalado. Es una situación complicada. Aún así, de lo que estamos hablando aquí es de la disposición del presidente Xi. No me refiero al ejército chino, sino a la disposición del presidente Putin. Chinese military and the readiness of President Putin. I'm not talking about the Russian general staff. No estoy hablando del Estado Mayor ruso, sino de creer que un acuerdo con Donald Trump y sus socios les beneficia políticamente, tanto dentro del país como fuera. Así que ahora estamos hablando de política de facciones en Rusia, donde la llamada fórmula de Anchorage fue, como tú has dicho, rechazada por el ministro de Exteriores Lavrov, que dijo exactamente lo mismo que acabas de mencionar. Estados Unidos prometió una fórmula de Anchorage en la que acordamos, como caballeros. ¿Y qué vemos en su lugar? Una escalada de sanciones. Lo que vemos en su lugar es un comportamiento hegemónico por parte de Estados Unidos. Así que estamos de acuerdo, Nima. Eso es exactamente lo que dijo Lavrov, y es exactamente el lenguaje que utilizó. El presidente Xi no habla con un lenguaje tan claro, y Wang Yi no habla con claridad en absoluto, salvo cuando se dirige a objetivos muy concretos. Y esos son, literal, objetivos de la costa china. And they're the literal Chinese coast targets. Japan, the Philippines, Taiwan. Japón, Filipinas, Taiwán y quizá en segundo lugar, Corea del Sur. Entonces, ¿qué significa todo eso? Significa un compromiso por parte de algunas facciones vinculadas al presidente Xi, tal como ha dicho Wang. Están intentando crear, por así decirlo, una especie de fórmula Anchorage para China. Eso tiene valor dentro de su propio cálculo político interno. Refleja el mismo tipo de cálculos que vemos debatirse con dureza en Moscú, aunque allí se discutan, en parte, a puerta cerrada. Estamos viendo política de facciones. Así que no creo que sea justo decir, China piensa esto, Rusia piensa aquello, o Estados Unidos piensa lo otro. Creo que estamos ante, como tú decías, Nima, una situación compleja. Pero ahora mismo los protagonistas, Wang, Xi y Trump, se están preparando para llegar a un acuerdo. Podemos preguntarnos, y coincido contigo, ¿qué ha conseguido Rusia desde Anchorage en cualquier frente? Russia achieved since Anchorage on any front? Shall we list them? The war is not going so well Los enumeramos. in the Ukraine. La guerra no va tan bien sobre el terreno en Ucrania. No hay ningún acuerdo negociado, ni por parte de Estados Unidos, ni de los europeos, ni de los ucranianos, sobre el futuro de Donetsk, Lugansk, las 4 regiones y hacia el oeste, un plan de seguridad a largo plazo. Y la guerra, en realidad, no está yendo tan bien como creíamos que iría, ni como tantos podcasters pensaban y predecían que iría. La guerra eléctrica no está logrando provocar el colapso del frente, ni debilitar a Zelensky en Kiev. Las negociaciones con Estados Unidos están fracasando en todos los frentes. Los intentos más recientes de normalizar las relaciones entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se han venido abajo. ¿Por qué? Russian Foreign Ministry have collapsed. Why? Because the United States has suddenly announced Porque Estados Unidos ha anunciado de repente
que va a obligar a que los hijos de los diplomáticos rusos nacidos en su territorio tengan ciudadanía estadounidense. Imponer la ciudadanía estadounidense a los hijos de diplomáticos rusos es algo muy peculiar por parte de la administración Trump. Es una amenaza directa y una provocación a la diplomacia rusa en Estados Unidos. Es incluso una amenaza mayor que cerrar las puertas y bloquear las propiedades rusas, la dacha en Virginia, el consulado en San Francisco y todo lo demás. Todo lo que uno puede imaginar para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia ha fracasado. Así que, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Con nada. Nada del llamado modelo de Anchorage. From the Anchorage formula. Why would the Chinese, why would Foreign Minister... ¿Por qué los chinos? ¿Por qué el ministro de Exteriores Wang? No es mi opinión, amigos, yo solo lo he leído. Es la opinión de Wang, que si Estados Unidos logra algún tipo de objetivo de Trump, Xi cede en lo de Taiwán y todo lo demás encaja. Vamos a llamarlo la fórmula de Pekín, igual que antes hablamos de la fórmula de Anchorage. ¿Por qué creen los chinos que pueden cerrar un acuerdo así? De hecho, estoy repitiendo vuestro escepticismo. Pero ahí está, negro sobre blanco. Ahora, cuando el señor Arachi vaya y se reúna con Wang, veremos qué pasa. A ver qué piensa el señor Arachi cuando salga de esa reunión, qué dice, y también qué dice el propio Wang, ya que nos estamos acercando a las grandes prioridades. Eso es lo que Wang y Lavrov han acordado. China y Rusia son ahora mismo la relación más importante en el mundo político. biggest relationship in the political world right now. John, on May 3rd, China has instructed domestic John, companies el 3 de mayo, China ordenó a las empresas nacionales que no cumplieran con las sanciones de Estados Unidos dirigidas contra varias refinerías chinas vinculadas al comercio de petróleo iraní. Sí, verás, hemos notado, porque yo veo una diferencia drástica, una especie de gran contraste entre China e India. Veo a China más pragmática y estratégica cuando se trata de este tipo de conflictos. Lo vimos en Ucrania. China actuó de otra manera. India, en cambio, siguió igual. Mira a India durante la guerra en Ucrania. Fue lo mismo. Básicamente no fueron a Kiev. El líder es el mismo. No se aprecia ningún tipo de diferencia, aunque India depende muchísimo de la energía rusa. They're so much dependent on Russian energy, India, but you didn't see that in the sort of relationship of Pero eso no se ve en la relación de Modi, en el comportamiento de Modi y de su gobierno. El caso de China es distinto. China depende totalmente del petróleo y de la energía, y está formando una especie de alianza, diría yo, en la región en la que se encuentra. Necesitan a Rusia e Irán, tanto como Rusia e Irán necesitan a China. Estados Unidos llega desde fuera. Sé lo importante que es el comercio con Estados Unidos, y nadie puede ignorarlo. Pero al fin y al cabo, veo la estrategia de China mucho más estratégica, mucho más profunda que lo que hemos visto en el caso de la India. Deeper than what we've seen with the case of India. India is somehow is playing, is trying to sit at the India, same time de on alguna the manera, board, está intentando sentarse a la vez en 4 puntos o en 4 sillas, y eso no tiene sentido para nadie. Lo hemos visto antes, con el caso de Turquía y Erdogan. Esa gente no gana. Intentan quedarse justo en medio para sacar provecho de los dos lados. Pero al final China no juega ese papel, en mi opinión. Y no veo nada positivo en eso. Donald Trump puede que vaya allí, pero no está en una buena posición. No tiene las cartas, como él mismo dijo, por todo lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Sinceramente, creo que todo esto tiene que ver con la posición de Donald Trump cuando vaya a China. Él sabe que este tipo de intentos en el estrecho de Hormuz acabarían fracasando, pero quiere hacer todo lo posible por abrir el estrecho, por tener algún tipo de margen cuando vaya a China. ¿Está ocurriendo eso? Yo no lo veo. Y China lo sabe perfectamente. Sabe que él quiere que Estados Unidos esté en la posición más débil en la que ha estado hasta ahora, para ir a China y situarlos en la misma situación en la que se encuentra hoy Estados Unidos, en términos de poder militar, de problemas internos y de todo lo que está pasando dentro del país con Donald Trump. Ya lo has mencionado. Y quieren jugar esa carta frente a Donald Trump. Quieren enfrentarse a él con todas las bases que tienen.
I'm sorry, I don't see that China has the cards. Lo siento, pero no veo que China tenga las cartas que los propios chinos dicen tener. Para que todos lo entiendan, revisé a varios de esos llamados analistas chinos que son populares en los medios en inglés. Eso lo publiqué ayer en Dances with Bears, y sus opiniones son exactamente las mismas. Ellos creen, y simplemente los cito si queréis leerlos, Huabin, el llamado profesor Zhang, que aparece en YouTube, y otro nuevo que se hace llamar China Arbitrage o China. Todos piensan que China está ganando la Tercera Guerra Mundial. Creen que la superioridad militar china es tan grande que sin necesidad de luchar, lo cual es costoso, pueden demostrar no solo su superioridad militar, sino también su superioridad tecnológica. Not only military superiority, but technological superiority. They believe that Chinese industrialization. Ellos creen que la industrialización china, el dominio chino de la logística, el control chino de todo lo relacionado con las relaciones económicas entre potencias, es tan grande que ya han ganado la Tercera Guerra Mundial. Lo dicen abiertamente, y además lo creen de verdad. Por eso afirman que no les importa lo que ocurra en Irán, comprarán petróleo donde les salga más barato. Tienen, en esencia, un plan hegemónico, puramente chino, y piensan que con Estados Unidos pueden lograr una especie de coexistencia entre hegemonías. Esa es su postura. Ahora bien, todo eso está desarrollado con mucho detalle. Lo que pasa es que no se ven los detalles, los argumentos, los análisis militares, económicos o logísticos por parte de los altos cargos. Quienes hablan así son los propagandistas de esos dirigentes, ¿de acuerdo? These are the propagandists for those officials. Okay? They're filling in the gaps of what's left vague by Están rellenando los vacíos que dejan las ambigüedades del presidente Xi y de Wang Yi. Pero lo que se desprende de su análisis, de su presentación y de su propaganda es la convicción de que China está ganando su propia versión de la guerra mundial y que lo logrará a costa de todos los demás. Y eso explica su versión de por qué no han hecho nada para ayudar a Cuba ni nada para ayudar a Venezuela. Incluso afirman que no tienen relaciones militares por delegación. Claro que las tienen. Están utilizando a Myanmar, a Birmania, como un estado intermediario para atacar y empezar grandes sistemas de suministro de armas hacia el noreste de la India. Hacen lo que creen que más les conviene, pero no quieren un conflicto militar con Taiwán. Quieren un acuerdo con Trump. Así es como piensan. They want a deal with Trump. This is the way they think. Fine if they want to come on and explain. De acuerdo, si quieren venir y explicarnos a todos, porque varios de ellos aparecen en podcast y nos explican por qué su inteligencia es tan superior a la nuestra, adelante. Pero tienen una ambición hegemónica y creen que están ganando su guerra. Bien, en esta situación, tú has expresado muy bien, creo, un punto de vista iraní, un punto de vista de Oriente Medio, sobre por qué son más vulnerables de lo que piensan. Es comprensible. Yo puedo expresar lo que es un creciente escepticismo ruso hacia las ambiciones de China, hacia su forma de expresarse, hacia su falta de compromiso con alianzas a las que ha mostrado apoyo retórico durante mucho tiempo, pero no apoyo práctico. Así que lo que estamos expresando aquí, creo, no es la visión que China tiene de sí misma, sino la visión que nosotros tenemos, una visión escéptica sobre cómo se ve China a sí misma. Es razonable, todos diferimos. Reasonable, we all differ. Yeah, but after all, I think Sí, pero al fin y al cabo, creo que tuvimos este tipo de dudas cuando empezó la guerra en Ucrania. Y hablábamos de si China estaba apoyando a Rusia, si estaba ayudando a Rusia, de cómo iban a gestionar la relación que tienen con Estados Unidos. Pero creo que con el paso del tiempo, hemos aprendido que China está apoyando a Rusia de forma literal. Saben perfectamente lo que hacen. Saben cuál es el objetivo. Creo que la pregunta ahora es, ¿qué van a obtener de Estados Unidos? Taiwán, creo, no significa nada para China. Taiwán está perdido. Taiwan is gone. Sorry. Lo siento, pero eso no estoy de acuerdo con eso. Agree there. No estoy hablando de eso. Taiwán lo es todo para China. China. They Yeah, made it's it- everything, but it's in the hand of Sí, Chinese right lo es now. todo. They don't need to do Es anything todo. with the United Pero ahora States. mismo They don't está en need manos de los anything chinos. from the United States. No necesitan hacer The nada United con States is Estados not able Unidos. to do anything No in necesitan Taiwan. nada de Estados Unidos. Just imagine Estados if Unidos no puede hacer Taiwan nada en and Iran, Taiwán. John.
Imagina, Taiwán es una isla, John. ¿Qué pueden hacer en Taiwán contra China? Nada. Estados Unidos no va a poder hacerlo. No, empezaron todas estas guerras en Ucrania, en Oriente Medio, para presionar a China. Si no vemos el panorama completo, nos lo perdemos. Sabes, no son hechos aislados, ni en Ucrania, ni en Irán ahora mismo. Todo está conectado. No sé qué opinas tú sobre cómo entienden los chinos lo que está pasando. Well, I think Bueno, creo que en realidad no estamos en desacuerdo. Lo que pasa es que estamos mirando el panorama general desde ángulos distintos. En mi opinión, Irán ya ha decidido que puede luchar por su cuenta con el apoyo limitado que recibe, primero de Rusia y en segundo lugar de China. Pero ninguno de nosotros, ni los occidentales, estamos en posición de decir con detalle qué se está proporcionando y qué no, ni Irán está dispuesto a explicarlo. Creo que Rusia considera que está luchando sola en Ucrania contra Estados Unidos y sus aliados, y ha recibido un apoyo muy importante de Corea del Norte. it's had very substantial support from North Korea. The nature of its support, its relationship with China, La naturaleza de su apoyo, su relación con China, es algo externo a Ucrania. Y es una relación importante, una relación económica muy importante. Pero cada vez se percibe más, en los círculos de los centros de estudios de política exterior, un creciente escepticismo hacia China como socio estratégico. Y se puede ver que ha habido, y ya lo he mencionado antes, diferencias significativas, no detalladas, que Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, ha señalado anteriormente tras hablar con Wang desde diciembre. Esas diferencias, también sin especificar, han salido a la luz a través del portavoz del presidente, Yuri Ushakov. President spokesman Yuri Ushakov. So I don't want to. We can't. No es buena idea pasar por encima de estos problemas tan profundos. I think Pero creo que si miramos la guerra que Rusia está librando contra toda Europa en Ucrania, además de contra Estados Unidos, no vemos un apoyo chino significativo. Y desde el punto de vista ruso, se podría decir que el apoyo y la relación con China son importantes, porque China se está convirtiendo en la alternativa a Europa para el comercio ruso. Creo que estamos hablando un poco en direcciones distintas. No creo que discrepemos, pero sí pienso que estamos subestimando lo que los chinos piensan de sí mismos y lo que consideran su superioridad sobre el resto de nosotros. is their superiority over the rest of us. ¿Cómo? No, they say so. Oh, would you? They say. No, lo dicen ellos. Actually say. Lo dicen. De hecho, explican su propio análisis sobre su mando logístico del comercio mundial. Lo dicen claramente. Quiero decir, lo he detallado, lo cité ayer en Dances with Bears, exactamente como piensan. Exactamente. Podrías decir, bueno, eso no representa del todo la política china. Vale, pero entonces que alguien presente otra versión de la política china porque yo no la he visto. A different version of Chinese policy, and I haven't seen it. Let me put it this way, John. Déjame explicarlo así, John. Supongamos que Estados Unidos pudiera hacer algo en Taiwán, en Ucrania, y que eso fracasara. En Oriente Medio está fracasando. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso por parte de Estados Unidos? Hemos visto, ya sabes, al partido de la oposición, al líder de la oposición en Taiwán, yendo a China, hablando con Xi, porque Xi lo sabe. Ya sabes, la mujer que representa a la oposición en Taiwán también lo sabe. Sabe que, con lo que ha pasado con las bases estadounidenses en Oriente Medio, ahora mismo están en una posición muy vulnerable en Taiwán. Pero si miramos lo que está ocurriendo en Indonesia, con el estrecho de Malaca, ¿qué significa eso? ¿Y cómo lo van a percibir los chinos? Porque a mí me parece que ese podría ser el siguiente movimiento de Estados Unidos contra China. No se trata solo de Taiwán. Es que fracasas en Ucrania, fracasas en Oriente Medio por Irán y por Rusia. Quiero decir, Iran and Russia, let's go Hang on a minute. Indonesia. Who said? I mean, from a U.S. point of view. Desde el punto de vista de Estados Unidos, desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista ucraniano, no creen que estén fracasando en Ucrania. They're famous. Están fallando al pueblo ucraniano, sí,
pero no piensan que estén fracasando si su objetivo en la guerra es debilitar a Rusia. Is to weaken Russia. So I think Europeans can feel whatever they want to feel. Creo que los europeos pueden sentir lo que quieran, porque eso no tiene sentido para nadie. Los europeos pueden, ya sabes, seguir con ese tipo de odio. Pero yo estoy hablando de Estados Unidos y de la agenda del hegemón. Estoy hablando del imperio, de cómo el imperio ve lo que está pasando. El imperio acaba de mencionar que la guerra, Donald Trump dijo él mismo que Ucrania perdió la guerra. Lo dijo Donald Trump. No me estoy inventando nada. Donald Trump said that. I'm not making things up. of course he says a million things. I mean, Claro, él dice 1.000.000 de cosas. Quiero decir, no vamos a elegir una de las cosas que dice frente a otra. Lo que está pasando es que él cree que Rusia es cada vez más vulnerable, y los europeos también lo creen. Y no creo que debamos exagerar, como hacen algunas facciones rusas, diciendo que los europeos están echando a perder un acuerdo de paz amistoso con Estados Unidos. Podría enumerar otra lista de todas las cosas que hace la administración Trump para seguir debilitando a Rusia, y en eso están teniendo éxito, o al menos creen que lo están teniendo. Y hay una facción en torno al presidente Putin que quiere pensar que pueden seguir negociando un acuerdo, al que llaman la fórmula de Anchorage. the Anchorage formula. So it's Así que no estoy dispuesto a descartar tan rápido ni de forma tan completa la estrategia de Estados Unidos para debilitar a Rusia en Europa. Y tienen planes bastante amplios: incorporar armas nucleares en Finlandia, reforzar su posición desde Groenlandia hasta Canadá y así sucesivamente. No creen que sean débiles, no es una postura retórica. También piensan que desde un punto de vista hegemónico están ganando terreno en algunos lugares y que no deberían exponerse a la debilidad en otros. A eso lo hemos llamado la teoría de Elbridge-Colby, sobre cómo pasar de los puntos débiles a los puntos fuertes. Y luego llegamos a Asia y a su visión de cómo enfrentarse a su principal adversario, que es China. their principal adversary, and that's China. Taiwan is only one of, let's call it, Taiwán es solo uno de, digamos, los compromisos fortaleza que Estados Unidos, la administración Trump, quiere asumir. Desde luego, pueden decir que están avanzando en Japón, en Filipinas y en Australia. En cuanto al estrecho de Malaca, siguen demostrando la capacidad de su flota del Pacífico, combinada con la del Océano Índico y la del Mediterráneo, para dominar cada uno de esos estrechos. No veo que haya un debilitamiento de la influencia estadounidense en Singapur. of their belief that they can command these seas. As for China's capacity to En cuanto a la capacidad de China para desplegar una marina, China ha dejado claro que tiene limitaciones litorales, defenderá sus costas, y hasta donde yo sé ha limitado sus declaraciones de preocupación principalmente hacia Japón y Filipinas. ¿De acuerdo? Su vecindad inmediata, Taiwán, Japón, Filipinas, parecen ser, según siguen diciendo, sus prioridades estratégicas. Y Wang dijo que la cuestión de Taiwán afecta a los intereses fundamentales de China y representa el mayor riesgo. ¿Estaba bromeando? ¿No está diciendo Wang que la implicación de Estados Unidos en Taiwán es el mayor riesgo que Xi no quiere ver? is the biggest risk that Xi Wang see. Is he kidding us, or is he exaggerating? Or is he ¿Está bromeando? ¿Está exagerando? ¿O lo dice en serio? No estoy dispuesto a afirmar que no vea las cosas con la claridad que dice tener. Creo que lo que estás planteando es que China percibe un debilitamiento de Estados Unidos en Oriente Medio, porque en esencia Irán ha resistido y ha encontrado una forma, una estrategia militar propia frente a Israel y los Estados Árabes para responder a cualquier ataque. Pero no creo que los chinos hayan llegado a la conclusión de que, digamos, el fracaso de los objetivos militares de Estados Unidos en Medio se traduzca en una debilidad de sus objetivos militares frente a China en Taiwán. U.S. war aims against China in Taiwan? Equally, I don't think the Chinese think Igualmente, no creo que los chinos piensen que la posición rusa sea tan fuerte en Ucrania o en Europa como para servirles de ejemplo
de cómo deberían mostrarse fuertes frente a Japón y Estados Unidos en Taiwán. Así que no quiero malinterpretarte, pero no veo que China tenga la idea equivocada de que la debilidad de Estados Unidos en Oriente Medio o en el campo de batalla ucraniano se traduzca en una debilidad en Taiwán o en Japón. Al contrario, están actuando según el orden que consideran más favorable para ellos, en la dirección en la que creen que son más fuertes. Y sí, por supuesto que China celebra la división de opiniones en Taiwán. ¿Por qué no iba a hacerlo? Considera que Taiwán es su territorio y necesita hablar con todos allí. Yeah. I think the way that Sí, creo que la forma en que se ha desarrollado la guerra en Ucrania para Irán, mientras mantienen esta guerra contra Estados Unidos ahora mismo, hace que esas dos guerras, la de Ucrania y la del Oriente Medio, de algún modo beneficien a China en su posición. Y como todo esto está conectado, yo lo veo todo conectado. No veo ningún tipo de aislamiento en estos conflictos. Y China, en mi opinión, lo entiende. Saben lo que hacen. Saben cómo va a reaccionar Estados Unidos militarmente, solo hablando en términos militares. ¿Cuál es su margen de maniobra en cuanto al poder militar de Estados Unidos en Taiwán? No van a poder hacer nada contra China. they're not going to be able to do anything against China. When and was the Taiwan. last time China had a war? ¿Cuándo fue la última vez que China tuvo una guerra? I can't remember ¿Y cuándo fue la última vez que China ganó una guerra? when China No was lo engaged recuerdo. against Vietnam. Lo que sí recuerdo es que cuando China se enfrentó a Vietnam, perdió. China is engaged También in recuerdo que cuando China se enfrentó en el Himalaya, digamos que fue un empate, según de qué lado se mire. I do Recuerdo además que el apoyo chino a Pakistán llevó a Pakistán a rogar a Estados Unidos por un alto el fuego y protección. Sé que muchos de los que nos escuchan quieren ver a Pakistán como vencedor de la guerra del pasado abril y mayo contra la India, pero creo que las pruebas dicen justo lo contrario. No. Creo que lo que debemos decir con realismo es que China presume de su poder militar en los desfiles, pero no ha puesto en práctica ninguna de sus capacidades militares para demostrar en combate que le haya ido mejor que en los 2 primeros días. Thanks in until misiles chinos contra la fired Chinese missiles at the Indian Air Force. The rest of the wars left out. I haven't El resto de las guerras queda fuera. anything better. No he visto que China haya hecho nada más que publicitar su capacidad militar. No digo que Estados Unidos no esté haciendo lo mismo para convencernos. Irán está demostrando que un país pequeño, tras años de estudiar a su adversario, puede imponerse con una guerra de drones de bajo coste, por ejemplo, frente a un hegemón mucho más grande y caro. Irán está mostrando capacidades militares de un país pequeño que no se habían visto antes. Estamos viendo algo parecido con la guerra de drones en el campo de batalla de Ucrania. Pero no veo que si hablamos de equilibrio militar aquí, más allá de hablar de publicidad o de relaciones públicas militares, estemos hablando de resultados reales de combate. En el caso de China, no hay ninguno. Results. There are none for China. Zero zip. And that's fine. Cero, nada. Y está bien que China sea tan pacífica como dice que quiere ser. Pero si Estados Unidos está intensificando, como piensa China, como piensa Rusia, como el propio Estados Unidos dice que está haciendo con Japón, entonces la situación estratégica para China es distinta. Y todavía no han respondido con fuerza. Pero como he dicho, volvamos a lo que ellos dicen que están haciendo. No necesitan usar la fuerza. Tienen la capacidad de controlar las cadenas logísticas, la superioridad tecnológica de todo el mundo. Quiero decir, no pretendo difundir opiniones con las que estoy profundamente en desacuerdo. Solo digo, como prueba de que China tiene ambiciones y un análisis hegemónicos, que eso apareció ayer en Dances with Bears. No estoy aquí para promocionar mi opinión al respecto. I'm not here to advertise my view of it. No, I totally we have this agreement, John. Totalmente de acuerdo. Tenemos este acuerdo, John. Al fin y al cabo, no es algo menor, ya sabes, es un tema importante. Pero el problema es cómo veo yo a China hoy. Tú preguntas, ¿dónde ganó China? Yo te haría la misma pregunta. ¿Cuándo ganó Estados Unidos? Fue en la Segunda Guerra Mundial. Fue Rusia ganando la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos celebrando lo que Rusia ganó.
Y ese es el problema ahora mismo. Creo que la pregunta hoy es, ¿cuál es la influencia que tiene China sobre Estados Unidos? Tienen una especie de alianza con Irán y con Rusia, que están combatiendo a Estados Unidos en tierra y en el aire, y saben cómo tratar con Estados Unidos. Además, tuvimos a oficiales y comandantes chinos en Rusia aprendiendo. Y fue un proceso de aprendizaje, John. La guerra en Ucrania fue un enorme proceso de aprendizaje para China. La guerra contra Irán en Oriente Medio también está siendo, en mi opinión, un gran proceso de aprendizaje para China. Y vamos con otro punto, John, cuando hablamos de China. ¿Dónde tiene China poder de influencia sobre Estados Unidos? En el tema de los minerales raros. Estados Unidos necesita esos minerales para reconstruir su arsenal, su reserva. Tienen que reemplazar los misiles de crucero y los interceptores que han usado en la guerra contra Irán y contra Rusia. ¿Quién va a proporcionar esos minerales a Estados Unidos? Ahora mismo dependen en gran medida de China. Creo que China tiene todas las cartas en la mano frente a Estados Unidos para jugar con la administración Trump. I think that your statement of the evidence we Mire, agree on. creo que en su exposición de las pruebas podemos estar de acuerdo. Su conclusión, en cambio, va más allá de mi capacidad para analizar la política china desde donde estoy, que es Moscú. Pero cuando veo a colegas estadounidenses expertos en China, o europeos expertos en China, o asiáticos o indios, todos especializados en China, cuando observo cómo analizan las pruebas, sí, China tiene cartas que jugar, pero su conclusión, y creo que hay consenso en eso, es que China buscará una especie de asociación hegemónica con Estados Unidos. Acepta que necesita a Estados Unidos. Acepta también que puede enseñarle a Estados Unidos que como potencia hegemónica también necesita a China, que ambos quieren objetivos comunes para sus economías internas. Common goals for their domestic economies. That's what I think is Creo que eso es lo que está a punto de demostrarse, al estilo Trump, cuando llegue a Pekín los días 14 y 15 de mayo. Una asociación entre hegemonías conviene a ambas partes. No necesariamente beneficia a Irán, ni necesariamente beneficia a Cuba, ni tampoco necesariamente beneficia a Rusia. Aceptemos básicamente que China ha dado por perdido su dinero en Venezuela y que no lo ha defendido, ni ha buscado compensaciones. En cuanto a la presencia de China en África, ese es un ámbito sobre el que sé bastante, sobre cómo actúa allí. No voy a entrar en esa historia, pero su comportamiento no refleja el de una potencia hegemónica, ni siquiera el de una gran potencia especialmente convincente frente a los estados africanos. with respect to the African states. But let's leave that aside. Let's take Pero dejemos eso a un lado. Tomemos los puntos que has mencionado y afrontemos las próximas 2 semanas, en las que Irán se enfrenta a nuevos riesgos y en las que China no ha dicho ni una palabra para disuadir a Estados Unidos de ejercer la máxima fuerza contra Irán. En absoluto, ni una sola palabra. En cambio, China, según las palabras que hemos citado de Wang Yi, ha invitado a Estados Unidos a cooperar sobre la misma base que la llamada fórmula de Anchorage, la que se estableció con el presidente Putin. Como esa fórmula de Anchorage no llevó a ninguna parte, ya hemos pasado por eso, porque no forma parte de la política estadounidense. Y en el fondo de todo esto, Trump dice que quiere ver una derrota del bando estadounidense y europeo de la OTAN a manos de Rusia. NATO's side at Russian hands. So I think we'll see. Creo que veremos hasta qué punto la promesa de Wang Yi de cooperación, respeto mutuo y relaciones estables, esa tergiversación de todos los hechos para presentar una imagen de asociación entre dos hegemonías a costa de los demás, eso es lo que estamos viendo ahora. Y veremos también si el señor Araghchi regresa de China con el mismo nivel de confianza con el que salió de Moscú. Una semana después, veremos si el presidente Trump y el presidente Xi llegan a ese abrazo, bueno, lo de oso es ruso, a ese abrazo que ambos se han prometido. Y veremos si Irán y Rusia acaban pagando el precio. Suffer at their expense. Yeah. I think Sí,
Creo que China ha dicho que no le importan las sanciones de Estados Unidos cuando se trata de las refinerías chinas. Es algo práctico. Al menos hablan de ello. En los 2 últimos días hemos sabido que... No, espera un momento. Sí que les importa. No, wait a minute. They do care. They simply Stillamente es, néenles. disregard them. But they Yeah. do. Pero sí lo hacen. Básicamente, eso significa que no vais a obligarnos a adoptar una posición. Into a position. But China is forced. The major Pero China está obligada. Los grandes bancos chinos sí cumplen con las sanciones secundarias de Estados Unidos. Lo que hemos visto, y es cierto, es resistencia en el extremo más pequeño, el llamado comercio de petróleo de las tetera. Eso representa, no sé, más o menos entre un 5 y un 10% del comercio petrolero de Rusia. Dicen, rechazamos estas sanciones. Recuerda que la última vez que Xi y Trump se reunieron en Corea del Sur, China buscó y consiguió una exención para comprar petróleo del comercio ruso, petróleo marítimo, no solo el que llega por oleoducto, como suele recibir. Así que a China sí le importa. China también dice, no reconocemos estas sanciones bilaterales. Rusia dice lo mismo, pero todo ese discurso no equivale a defender convoyes. This talk doesn't amount to defending convoys. Russia needs to defend. Rusia necesita convoyes. Rusia tiene que defender esos convoyes de los ataques ucranianos, británicos y estadounidenses. Esos ataques llegan hasta la costa, entre Creta y Libia. Rusia tiene que proteger sus convoyes ahora. China, en cambio, todavía no tiene que defender los suyos. Has mencionado el estrecho de Malaca y hemos hablado largo y tendido del estrecho de Hormuz. Por el momento, China no está preparada para defender militarmente sus convoyes. Rusia dice que planea proteger su comercio de petroleros. Y no creo que debamos subestimar el daño que China ha asumido por las sanciones secundarias. Está en su sistema bancario y también en sus grandes compañías estatales de petróleo. It's in their major state oil companies. The minor Chinese players, the minor Chinese. Los pequeños actores chinos, los pequeños empresarios chinos que, y no sé qué influencia política tienen sobre el presidente Xi, ni a nivel regional ni central, están siendo defendidos con palabras. Veremos si consiguen el petróleo a pesar de la intervención de Estados Unidos. Pero es fácil ver que Estados Unidos podría sacrificar parte de la aplicación de sus sanciones por el comercio de petróleo de las teapots, esas pequeñas refinerías, por el comercio de petróleo con descuento que China mantiene. Veremos si Estados Unidos amplía, endurece o relaja las sanciones contra las grandes empresas chinas. Eso está por ver. Y sinceramente, estoy fuera de mi ámbito al decir qué hará realmente China para defender sus intereses. Lo que sí afirma es que solo los defenderá con fuerza en su costa, en el estrecho de Taiwán. On its coastline in the Taiwan Strait. Yeah. Let's see what would happen. I see China Ahora veamos qué more pasaría. strategic, more Yo veo a China más estratégica, because más I've seen that in pragmática. Ukraine. Y como he visto eso en I Ucrania, would diría que lo say mismo va a that ocurrir happened en el with the caso de case of Irán. Iran. Ellos entienden que Estados And they Unidos no es un understand amigo. the United Podrían States tener is algún not tipo de a entendimiento friend. mutuo, They could pero en mi have opinión, some sort el of principal mutual objetivo de understanding, Estados but the Unidos United es States, China. the main target is Y China China, lo in my sabe, opinion, and y hará China todo lo understands posible por that. reducir la capacidad de They will Estados do Unidos para everything atacarlos to o perjudicarlos. diminish the United States Veremos means qué to pasa con esto. attack them or to harm them. Let's see what would happen with these. Estoy totalmente de acuerdo con tu resumen. En eso no discrepamos en absoluto. On that. Yeah. Yeah, let's see Sí, what veamos qué happens, pequeñas what políticas policies están en marcha ahora will mismo, play right y creo que el tiempo now. nos lo And irá the mostrando. time brings that to Sí, us. gracias, John. Thank you. Un placer como siempre. Great pleasure as always. As always, Como siempre, gracias, Nima. Nos vemos la semana que viene, cuando veremos un poco más. a bit more. All that. Exacto. Exactly. De eso es de lo que vamos a hablar. Talk about.